nada más, así es que no se me duerman. Antes que nada quiero darle gracias al Señor por todos ustedes que han sido tan generosos. Si los empiezo a nombrar uno por uno se me va a hacer, no quiero omitir a nadie, pero han sido tan bellos. En todo hemos sido más que bendecidos y por eso le doy gracias al Señor. Por su bondad, por sus esfuerzos, que Dios les multiplique más de lo que yo pudiera darles. Les amo y fue una experiencia muy linda para mi familia y para mí. Ver como usted, porque el amor en el pensamiento hebreo es hacer, no es un sentimiento platónico, pero es, si se tiene que limpiar algo se limpia. Quiero darle gracias a las hermanas que limpiaron, que fueron, porque era un poco difícil entrarle a esa cocina, ¿verdad? Pero gracias a Dios que le hicieron kosher, uno no podemos comer ahí. Y a cada uno las alfombras, las pinturas, sacar el agua de ella, bueno, ¿qué les digo? Pero gracias a todos por ser tan amables. Estando en la célula, llegó una hermana que es amiga de, no sé si es amiga de Ada o amiga de Anita. Y ella es una persona que no conoce del Señor en el concepto que nosotros tenemos y que ella sueña mucho y lo que sueña pasa. Y me hizo unas preguntas y yo le dije, caramba. Voy a prepararme, voy a estudiar el tema. Yo llego a la casa, que después de que me fui para Florida, llego a la casa y había, mientras yo hablo, busquen Joel 2, capítulo 2, o Hechos 2, que está más fácil para ustedes encontrarlo. Vine de la Florida y antes de que mi hermana Sofía se fuera, yo le compré un material de cómo oír la voz de Dios a través de los sueños. Y en la palabra de Dios yo he entendido que cuando Dios quiere hablar de un tema, tiene que ser confirmado por 2 o 3 testigos. ¿Y qué pasa? Que viene el pastor de la iglesia metodista y habla de cómo oír la voz de Dios, en la quietud del silencio, en la comunicación con Él. Digo, vamos por el mismo lado. Es un material interesantísimo. He leído por noches, no puedo dar todo obviamente. Cualquier pregunta, si cómo interpretar sueños, lo haré en la célula personalmente. Pero yo sé que es algo que Dios quiere hacer. Vayan conmigo al capítulo de Hechos 2 que dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Padre, te doy gracias porque tú has dado la confirmación de que tú quieres que hablemos de eso. Yo sé que tú constantemente nos hablas, Señor. Pon alerta a nuestros oídos espirituales y a nuestros ojos, Señor, espirituales, para ver las cosas que tú estás formando aún alrededor de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque nos quieres hablar. Gracias por la promesa, dice que en los postreros días, Señor, y vivimos los postreros días. Alerta el corazón y la mente, Señor, de los niños, de los jóvenes, porque tu promesa es que a través de ellos tú vas a dar palabras, Señor. Y a través de los ancianos, Señor, sueños traerá interpretación, Señor, de la palabra en secreto que tú le has dicho a ellos. Por eso te alabo y te glorifico, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los sueños. I'm going to have a problem with this. Si Tavo me la puede... Siempre hemos visto esto, ¿verdad? Antes, al antiguo, cuando la gente, ¿qué hacía la gente cuando no podía dormir? Se ponía a contar ovejas, ¿verdad? Y cuando llegaba la 29 ya quedaba dormida. ¿Qué pasa ahora? ¿A la próxima? Estamos en la era cibernética. Entonces, ahora como ustedes cuentan así, ovejas para ponerse a dormir. Pero, ¿qué es el sueño? Es una secuencia de imágenes que pasan por la mente de una persona mientras ésta duerme, según el Webster Dictionary. En Jueces 26:12 dice, y no hubo nadie que viese ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño de Yahvé había caído sobre ellos.
El sueño es necesario en la vida de una persona. Es en este periodo durante el sueño que la mente procesa toda la información que ha recibido durante el día y la archiva. Se han hecho estudios donde la gente, los jóvenes, por ejemplo, que están estudiando para un examen o aprenden algo y se van a dormir, les va muchísimo mejor en los exámenes que los que no lo hacen. La gente que padece de, que no puede dormir mucho, se vuelve irritable, impaciente, no puede concentrarse y tiene problemitas con el carácter, ¿verdad? Nosotros pasamos una tercera parte de la vida durmiendo. Así que el sueño es súper importante. ¿Por qué Dios nos habla por medio de los sueños? Ustedes nos han preguntado, ¿no es más fácil que yo me siente con Tatiana y dice, ay, viera Tatiana, el Señor le dice tal y tal cosa? O Paola, viera que el Señor le dice esto. Inmediatamente, si yo hiciera eso, usted empieza a cuestionar. Sonia me está diciendo eso porque conoce el problema. O Sonia sabe que es buen doctor. Inmediatamente, o aunque usted tenga un problema, o Dios le hable en ese silbo apacible, inmediatamente empieza a cuestionar a Dios. Ay, ¿qué va a hacer Dios? Eso son cosas mías. Porque Dios tiene que hablar a través de su mente y su espíritu para llevar el mensaje. Y cuando usted está consciente, empieza a cuestionar todo lo de Dios. Pero cuando dormimos, nuestros sentidos están suspendidos. Y vamos a una dimensión más allá de lo natural. Por ejemplo, ¿usted no ha tenido un sueño donde va volando por un túnel? Usted eso en lo natural no lo va a hacer. O se ve cruzando un océano o cosas que naturalmente no podemos hacer, la mente sí lo puede concebir. Y Dios es especial en eso. El próximo es la visión. ¿Qué es una visión? La visión es una imagen mental. La diferencia entre sueño y visión es que en el sueño esas imágenes pasan mientras estamos dormidos. Y en la visión puede ser despierto o dormido. Ahí tenemos un ejemplo cuando el Señor le habló a Israel en visiones de la noche. Y muy bonito esa escritura de Job 4:13 que dice, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Es el momento propicio para que usted esté quieto y Dios le hable. Ahora, el cerebro nunca descansa. Todo el mundo cree que el cerebro el cerebro siempre está despierto. Cuando Dios nos quiere hablar de una manera muy particular, Él usa visiones o sueños para llegar a nuestra mente y activar nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Cuando estamos despiertos, Dios nos habla todo el tiempo. Empezamos a cuestionar todo lo que sentimos, pensamos que nosotros estamos inventando lo que oímos y sabe que descartamos la palabra que Dios nos está dando en ese momento. Yo le doy gracias al Señor porque ustedes no conocen muy bien a mi mamá, pero yo la conozco. Mamá en los últimos años de su vejez es cuando ella se ha metido mucho con la palabra de Dios y en oración. Cuando ella supo todo lo que nos estaba pasando, pues ha llorado mucho. Y ella empezó y dice, Sonia, lo que puedes hacer es interceder. Y yo no la llamaba mucho para no preocuparla, porque fue una cosa seria lo que nos pasó a la familia de Gabriela y Fernando, Alba y la mía. Creo que fuimos los más afectados, pero fue algo fuera de serie. Entonces ella me llamó y me dice, Sonia, yo no sé si fue el Señor, pero el Señor dice, oiga cómo habla, yo no sé si fue el Señor, pero el Señor dice que la va a bendecir. Dice, y Sonia, tuve una visión y vi una casita en alto y la casa suya tenía flores. Entonces yo no sé cuántos de ustedes saben que nos han alquilado por 3 o 4 meses la casa pastoral que está aquí al lado. Inmediatamente salí y le fui a ver si tenía flores. Hay flores ahí, no sé si será esa, pero hay flores. Y le di tantas gracias al Señor porque así las palabras que mami me dijo, he sido bendecida en gran manera, en las cosas que nos hacían falta. Muchas de las cosas han sido repuestas y nuevas. Por eso le doy gracias al Señor.
¿Cómo habla Dios? Miren lo que dice el libro de Job. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Por sueño, en visión nocturna. Nosotros tenemos la palabra, y esta es, yo no sé si el pastor tiene que haber hecho la proclama, esta es la palabra profética más segura. Podemos ir a la Biblia en cualquier momento para confirmar un sueño o una visión. Dice, por sueño en visión nocturna. En el pensamiento hebreo, a veces los dos se intercambian. Ambos tienen que ver con las imágenes en la pantalla de la mente. Ahora, yo no quiero ser muy técnica, pero ¿qué pasa cuando uno duerme? ¿Cuántos de ustedes pueden dormir 8 horas? 8 horas. ¿Cuántas duermen? 8 horas. Si usted no duerme 8 horas, está deprivando a su cerebro y a su vida en general de cosas importantes. Se ha dicho, y bueno, ustedes pueden ver, pero no me voy a meter en los estados, pasa por 4 o 5 estados el sueño toda la noche. Y hay unas ondas cerebrales que se llaman alfa y beta. Y las ondas alfa son las más ligeras. Es como cuando usted está ahí sentado y se queda así dormido y se puede despertar. Ese es el más, ok, gracias. Gracias a Dios por los técnicos. En los laboratorios del sueño se han comprobado que todos dormimos de 1 a 2 horas durante el periodo conocido como nivel alfa, que es cuando usted duerme, el cual es un sueño ligero. Después se va a un nivel más profundo llamado theta, esto tiene letras griegas. Y finalmente un nivel mucho más profundo llamado el delta. Ese ciclo se repite por 90 minutos. Entonces pasan los 90 minutos. Cuando usted llega al alfa, sueña por 5 minutos. Vuelve a dar el ciclo, pasa por los diferentes tipos de sueño. ¡Bum! La próxima es 10 minutos hasta que completa 1 o 2 horas de sueño. La persona que duerme por 8 horas tiene la capacidad de soñar 1 o 2 horas. La persona que no duerme lo suficiente, se deprive del sueño, mostrará los comienzos de una crisis nerviosa. Que el sueño Dios lo dejó en lo natural para ayudarnos a tener un balance emocional y una sanidad mental. Ahora vamos aquí. ¿Por qué Dios habla por sueños y visiones? El Señor dijo en el primer pacto que así lo haría. Oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y en Oseas dice, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. El pueblo de Israel venía de un mundo donde las naciones alrededor consultaban a sus dioses para todas las cosas. Y el Señor les dio parámetros y dijo, una de las maneras en que yo les voy a hablar a ustedes y les voy a enseñar todas las cosas es a través de sueños y visiones. ¿Qué pasa en el pacto renovado? Y en los postreros días, fue el versículo que leímos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Es interesante cómo Dios, a través de los años, ha usado las lenguas, por ejemplo, porque eso es parte del derramamiento del Espíritu Santo, para dar un mensaje a alguien. Dios quiere hablarle a alguien, está predicando y empieza a hablar en un lenguaje desconocido para la persona que habla, pero totalmente conocido para la persona que lo escuche, que necesita oír de Dios. Si Dios dice que eso se tiene que cumplir, ¿cómo no nos va a hablar Dios de estas cosas? Yo estaba hablando con Alba y con Nayarit, porque en esta catástrofe que acabamos de pasar, que fue devastadora, ¿ustedes creen que habló Dios o no habla Dios? ¿Advirtió Dios o no advirtió Dios?
y ahora ellas van a compartir el sueño que el Señor les dio. Las dos soñaron con la inundación. Y van a ver que cerca, pero ¿qué pasa? Que nosotros no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios de esa manera, o no le damos la importancia. Tal vez Alba vino y me lo contó a mí, pero hasta ahí quedó. Naya vino y lo contó a mí, lo conté en la célula, pero hasta ahí Dios advirtió. Pero no hicimos caso a su advertencia. La mayoría de nosotros no estamos entonados a la voz del Espíritu y no tenemos condicionados nuestros oídos y ojos espirituales para recibir el mensaje y darle su interpretación. Nosotros tenemos que escuchar a Dios en el sirve apacible de su Espíritu. Hay unas promesas muy lindas. Nosotros nos gusta citar la palabra de Dios. Miren lo que dicen los salmos. Bendeciré a Yahvé que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. La mayoría de los sueños no son para condenación. Podemos ver aquí en el libro de Job que ha sido una experiencia. Cuando una persona se sueña con algo, el sueño siempre pasa. Lo que determina el final es la obediencia de la persona. Dice aquí, para apartar su alma del sepulcro, o sea, para que la persona no muera o para que no le venga mayor maldición a su vida. ¿Por qué son importantes los sueños? Dios hace cosas maravillosas por medio de los sueños. ¿Se acuerda cuando Abraham recibió el pacto que cambiaría la nación de Israel para siempre? Hasta el día de hoy ese pacto de la tierra prometida para el pueblo de Israel está vigente. ¿Por qué Dios tuvo que usar un sueño? Antes de esto, Abraham había peleado con los reyes porque habían llevado cautivo a su primo Lot. Él peleó, lo pudo rescatar. Y cuando es interesante en Génesis, el capítulo 12, hasta el 18, el Señor le vuelve a decir, y te bendeciré y traeré a tu tierra. Y él le dice, ¿de qué me sirve Dios? ¿De qué me sirve todas estas bendiciones que dicen que me van a llevar y me van a llegar? ¿Alguna vez usted le ha dicho a usted hacia el Señor, ¿para qué me enseña cosas? ¿Para qué me enseña sueños? ¿Para qué me da visiones? ¿Con qué propósito? Abraham le dijo, ¿para qué? Todo lo que me estás prometiendo si no tengo hijo. Y ahí mismo Dios le promete un hijo. Y lo bendice nuevamente. ¿Qué más hacen los sueños? Dios da dones sobrenaturales a través de los sueños. Imagínense los que estamos estudiando en el primer libro de Reyes, cuando el Señor le pidió, cuando el Señor se le aparece a Salomón y le dice, pida lo que quieras que yo te dé. Imagínese usted, si el Señor le hiciera esa pregunta, ¿qué quiere que yo le dé? Y Salomón dijo, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y él le dijo, el Señor le contesta, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño. Ahora, la mayoría de nosotros sueña algo y no nos acordamos de lo que soñamos. Y Dios, déjenme decirle, hermanos, que Dios habla todo el tiempo. Lo hace con los cristianos y con los que no conocen a Él. ¿Se acuerda cuando le dio a Nabucodonosor el sueño? ¿Se acuerda cuando le dio ¿a quién más fue? Al faraón. Dios habla con la gente. En primer lugar, usted tiene que aceptar que los sueños vienen de Dios. Y pedirle al Señor que le dé, a través de los sueños y visiones, mientras duerme, que Dios le hable. Y muy importante, tenga un diario donde pueda apuntar su sueño, tan pronto cuando se despierte. Trate de dormir 8 horas, ya que entonces tendrá la oportunidad de completar los ciclos del sueño y así poder soñar de 1 a 2 horas. Los que estudian las cosas del sueño dicen, no se debe despertar con alarma, porque generalmente usted está en el sueño más profundo
cuando a una persona la despiertan y la mueven, parte del sueño que soñó se le va a olvidar. Yo tengo problemas con Rebeca. Rebeca va en el delta, en el ciclo delta, pero continuo. Yo la muevo, yo la empujo, ¿verdad, Rebeca? La empujo, la golpeo, no se despierta. Y cuando ella se despierta, empieza así a ver por todo el cuarto. Es exactamente lo que dicen los científicos que pasa. Por favor, no compre un gallo para que lo despierta, ni natural ni orgánico, tampoco sirve. Pídale al Señor que la despierta naturalmente. ¿Cómo se interpretan los sueños? Una cosa que usted tiene que entender es que la mayoría de los sueños son simbólicos y también son literales. Pero los sueños solamente tienen sentido para la persona que los sueña. Hay personas que Dios las usa a través de sueños y visiones para enseñar a otros o le muestra algo. Pero el 95% de las veces Dios usa el sueño para instruirlo a usted. Por eso es que usted, por ejemplo, cuando José tuvo el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, el número 7 era un número literal. Pero las vacas representaban el hambre, la abundancia que iba a venir y después el hambre que iba a venir sobre Egipto. ¿Por qué enseñó 7 espigas? Porque las espigas representan el trigo y el hambre que iba a venir a la tierra y ellos tenían que cosechar y cultivar y guardar suficiente grano. El trigo se planta una vez al año, entonces las 7 espigas significaban 7 años. Y eso es muy importante de entender. Cuando usted tiene un sueño que lo mueve, que le molesta, es porque hay preocupaciones en el corazón de la persona. Por ejemplo, si decía el hermano que estudió esto, si yo le digo, si usted ve un león en un sueño, inmediatamente ¿qué piensa? La liga, puede ser, exactamente. Puede ser, dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente, pero también dice que Yeshua es el león de Judá. Hay un viejito que ya murió en el 2008 que fue que empezó a estudiar esto de los sueños y el Señor le dio, hasta los 93 años predicó y enseñó sobre esto. Una persona que nunca había tenido experiencias con el mover del Espíritu ni nada. Y él dice, a mí cuando yo empecé a dar seminarios hasta en el Instituto Bíblico y la gente quería que yo le interpretara sueños, yo le daba las herramientas, Dios le da las herramientas a usted, pero entonces estaban dependiendo de lo que yo pensaba. Y me acuerdo una vez que Vanessa, la hija Gerardina, vino y me contó en la célula que teníamos, que ella tuvo un sueño cuando estaba en Costa Rica, y le doy gracias a Dios porque ni me acuerdo el nombre del pastor, ni vine al caso, pero como ejemplo, ella se soñó que el pastor estaba en una barca, y que el arca se estaba hundiendo. Y hubo un gran viento, una tormenta, y el arca se hundió. Y ella fue donde el pastor le dice, pastor, soñé esto y esto y esto, pero yo no lo entiendo. Y él le dijo, yo lo entiendo. Poquito tiempo después, se supo que el pastor estaba teniendo una relación ilícita de adulterio con otra persona. La iglesia se destruyó. Entonces, los sueños tienen significado para el que los sueña. Si usted me dice, sueña, ¿qué pasa cuando uno se sueña con animales? Muchas veces los animales tienen que ver con emociones. O por ejemplo, que usted se sueña con otra persona. Muchas veces el sueño no es para la persona, pero la característica primordial que tiene esa persona. Por ejemplo, digamos, si usted no tiene orden en su vida y se sueña con una persona que es muy ordenada, y digamos que es Janet, bueno, déjeme dar otro ejemplo mejor, no mentiras, digamos que es Janet, entonces el sueño no es para Janet, sino la característica de ella, eso es lo que el Señor me está mostrando, que yo necesito organización y orden en mi vida.
Si usted se sueña y tiene muy buena en las finanzas, si usted está teniendo problemas porque tiene una crisis económica y se sueña con una persona que es muy organizada, hasta puede ser Bill Gates o qué sé yo, no es él, es la esencia de lo que esa persona es, la característica principal es lo que usted necesita en su vida. Si usted se sueña con lugares, si usted se sueña con una casa, el techo, la parte principal, el sótano, tiene que ver con las partes generalmente en su interior, el alma, el espíritu, el cuerpo. Hay muchas maneras de interpretar los sueños y hay palabras claves que se hacen. Y el pastor decía, lo más importante es depender del Espíritu de Dios, porque Él es el que da los sueños y la interpretación. Por ejemplo, a veces soñamos con cosas tan raras, una escalera, un pañuelo rojo, una bota, un perro volviendo hacia atrás, que no tienen significado. Ustedes tienen que aprender, porque Dios les está hablando, hermanos. Ustedes tienen que aprender a entender el simbolismo de lo que Dios les está diciendo. Cuando Yeshua estaba aquí en la tierra, Él enseñó, dice, sobre parábolas. Y a veces los discípulos se rascaban la cabeza, ¿y qué qué dicho con esto? Y Él tenía que ir a explicárselas. Porque Él dijo que Dios le iba a mostrar los misterios del reino a ellos por medio de parábolas. Como leímos uno de los versículos, que en estos tiempos Él también va a usar misterios y parábolas. Los misterios del reino, los misterios de su restauración, Dios se los va a dar por medio de sueños simbólicos. Es muy interesante en el Daniel cuando dice que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Por ejemplo, cuando José, el esposo de María, Joseph, ella quedó embarazada, ¿qué hubiera pasado con él si María va y le dice, mire que vi un ángel y sentí algo en el estómago y estoy embarazada? ¿Qué creen ustedes que hubiera dicho José? Sinceramente, ¿qué hubiera hecho José? No, pero fue muy fácil para Dios. Cuando él durmió, le mostró en un sueño la bendición que iba a tener su esposa de traer en su vientre al Mesías prometido de Israel. Pero tuvo que ser a través de un sueño cuando sus sentidos estaban suspendidos y no podía razonar. Porque él le puede haber dicho a María, yo sé la Torá, la opción que existe es el divorcio, usted se tiene que ir aunque la ame mucho porque usted me fue infiel. Y con toda razón él hubiera razonado y todo el mundo le hubiera dado la razón en la comunidad, pero no era así. Entonces Dios revela su secreto a través de los sueños. Y ya vamos a terminar. ¿Cómo sabe usted cuando tiene un sueño y cuando tiene la interpretación? Usted va a sentir una confirmación en su espíritu. Los sueños van a revelar un área de su vida en la cual usted necesita trabajar. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Job, al capítulo 33. Donde dice, otra vez para que lo escuchen, del versículo 14. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. O sea, cuando Dios le da un sueño es porque le está advirtiendo. El propósito de Dios es su restauración y mi restauración. Ahora, algo muy importante. Nunca tome decisiones mayores basadas en un solo sueño. Siempre busque la confirmación de parte de Dios. Hay unos datos muy interesantes, solamente puse 2. Que
el señor que inventó el huequito, el orificio para la aguja de coser, la máquina de coser, vino a través de un sueño. Él primero había puesto el agujero en el medio, pero se enredaba la máquina. Después tuvo ve qué cosa más rara, un sueño donde estaban unos, me imagino que era en África, no sé, estaban unos nativos con lanzas, haciéndole rodear. Y en la punta de la lanza, el ojete o el ojo de la aguja estaba en la pura punta. Y inmediatamente él tuvo confirmación en su espíritu, ¡pum!, la máquina de coser se inventó. Ese señor, Madame C.J. Walker, fue la primera afroamericana millonaria que nació libre de esclavitud aquí en los Estados Unidos. Ella tiene un problema porque tiene una infección en el cuero cabelludo. Entonces ella empezó a probar diferentes cosas. Y en un sueño ella vio un hombre negro. Ay, qué buenos son los negros, ¿verdad? Pero ella vio un hombre negro y el hombre le dijo cómo mezclar ciertos productos que solamente se encontraban en África. Ella mandó a traer el producto a África, hizo la mezcla, tenemos que buscar eso. ¿Quién sabe? Eso fue en 1800, terminando en 1800. Y dice que cuando se puso eso, se le sanó tanto que el pelo que le crecía era más rápido que el que se le caía. De ahí el resto de su historia. Se hizo multimillonaria. Y la respuesta de eso la recibió en un sueño. ¿Ok? Ahora, para terminar, ¿por qué necesitamos ayuda para interpretar sueños? ¿Por qué Dios no habla de una manera sencilla que yo pueda entender? Dijimos anteriormente, razonamos demasiado y creemos que somos nosotros los que estamos hablando y no Dios. ¿Por qué Dios usa sueños para hablarnos cuando lo puede hacer fácilmente mientras estamos despiertos? De la misma manera. Dios tiene que ser símbolos porque cuando usted duerme y su mente está alerta, usted puede pensar y hacer cosas que en lo natural no podría hacer. Usted se puede ver haciendo cosas que físicamente no lo puede hacer, pero en un sueño su imaginación y su fe vuelan. Los sueños son la manera central por medio de la cual Dios se comunica con nosotros, por lo tanto deben ser muy importantes para ellos. Los sueños son mensajeros de los cuales podemos depender porque ellos representan la condición del corazón. Si vamos al libro de Daniel 2:20, Daniel 2:20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Oh, esta no es. Perdón, el versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. A través de los sueños Dios le dice, como dice Yuberi, lo más importante del corazón con lo que hacemos las cosas, ¿verdad? ¿Por qué a veces tenemos pesadillas? ¿Ustedes se han preguntado? Muchas veces tenemos pesadillas porque hay partes del corazón que necesitan ser sanados. Hay áreas de la vida que necesitan ser restauradas. Dios nos llama a un nivel más alto de comunicación con Él. Preste atención a los sueños y visiones que Dios le dé. Se dice que un sueño sin interpretación es como una carta que no ha sido leída. Si usted pone juntos todos los sueños y las visiones que se dieron en el primer pacto, en el Antiguo Testamento, son 1/3 parte de todo lo que está escrito, que es igual a todo el Nuevo Testamento o al pacto renovado. ¿Usted se puede ver la importancia? Dios siempre habla por sueños. Ahora, para terminar, yo quisiera pedirle a Alba y a Naya que pasen un momentito, porque para muestra un botón. Yo dije, ¿Dios nos advirtió de esta catástrofe? Sí. Y si hay alguien más que Dios le haya hablado, pase adelante.
Hola. Como una semana antes de que se empezara a formar Irene, ¿verdad? Más o menos. Alguien preguntó en la célula sobre que ella soñaba, yo creo que fue la amiga de Anita, ¿verdad? Entonces surgió el comentario que Sonia estaba hablando acerca de los sueños, entonces yo les dije a ellos, pues entonces oremos porque estaba soñando con inundaciones. Toda la semana anterior a eso, yo había soñado, fueron diferentes sueños, porque fue toda la semana, pero todos tenían en común que se metía el agua. A mí me llegaba como a la orilla, en realidad a mí no me afectó como le afectó a otras personas. Sí, así fue, o sea, a mí solo fue el sótano y yo le decía al pastor que me siento favorecida en muchos aspectos porque no nos pasó en realidad nada, como a Sonia o a la familia Betancourt, que lo perdieron todo. Nosotros en realidad no, pero en mis sueños yo veía eso, como el río, como igual que es como ver lo que estaba viendo ahora, pero lo vi antes. Y lo soñé una y otra vez. Entonces ese día yo lo comenté a raíz de eso, que oráramos porque estaba soñando con eso, pero en ningún momento pensé que de verdad fuera a pasar así. Exactamente, porque no se nos enseñaba a escuchar a Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, yo tuve un sueño parecido y lo compartí con Seiris también y con Sonia, de que estábamos en un garaje, ¿cómo? Y estaban las puertas abiertas y yo le dije a la señora, se le va a mojar todo esto porque viene la tormenta. Y ella me dijo, no, yo voy a cerrar, se le van a llenar de barro. Y ella me dijo, yo voy a cerrar las puertas. Le digo, no, pero siempre se le va a mojar. Y en eso yo me senté a una orilla y yo vi como un montón de barro así tremendo, que fue de todo color, venía así y me pegaba. A mí el barro quería llevarme y yo pedía ayuda porque no me podía sostener. Y cuando nosotros, Fernando y yo entrábamos a poner la bomba como a las 8:30 de la mañana el domingo. Y cuando nosotros salimos de la casa, porque Gaby nos llamó, porque según nosotros ahí estábamos tirados en cruz y todo, porque no nos habían metido el agua. Y nos pusimos a volar escoba y a sacar el agua y todo, como el agua no se había metido, entonces estábamos hasta tirados en cruz. Cuando Gaby nos llama, nos dice, sálgase porque el agua fue cuando el río se desbordó exactamente. Y cuando yo salí, yo le dije a Fernando, vea Fernando, parece que es como si fuera una ola de suciedad lo que iba entrando, porque era muy diferente el agua que salía de las alcantarillas al el agua que venía del río. Entonces fue como era como exactamente como el color, como se veía la suciedad que yo había visto que venía así donde yo me había sentado a la orilla. Amén. ¿Hay alguien más que vio algo que Dios le enseñó? Venga para acá porque no se oye. Venga. No, yo quiero mostrar que Dios sí habla. Dios está activo en las vidas de nosotros. Sí, ese mismo martes, antes de que todo esto pasara, estuvieron hablando de eso y Diana también vio eso. Así que no fue casualidad, ¿verdad? Definitivamente el Señor habla. Yo quiero dejarle este versículo que leímos cuando Daniel le fue a interpretar a Nabucodonosor el sueño y se le olvidó el sueño, pero él sabía que era algo terrible, el rey. Y él le dijo, Dios me ha dado conocimiento, no porque sea mejor que los demás, pero a Dios le ha placido declarar lo que hay en tu corazón. Entonces, no menospreciemos el vaso que Dios usa. Ninguno es más que nadie cuando Dios le da revelación, pero sí yo sé que Dios lo hace para la restauración de nuestras vidas, levantamiento de nuestras familias. Que Dios los bendiga y ahora me cuentan todo lo que han soñado. En las células les voy a decir más o menos qué preguntas se hacen para poder entender el sueño que Dios les da. Dios les bendiga, Dios nos habla y continuará haciéndolo porque lo ha prometido en su palabra. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Yo saqué dos conclusiones. En la visión que tuvo Vanessa, ¿cómo se llamaba la obra? ¿Cómo se llamaba el sueño?
un pastor embarcado. En la segunda que Sonia pone, Dios habló y montaña de oración o el centro integral familiar, estamos como serenatear una sorda. Porque Dios habló, ¿verdad? Lo digo en broma, 3 veces lo digo en broma, pero es una realidad, ¿verdad? Dios habla. Yo me acuerdo cuando Dios le mostró a mi esposa la inundación, creo que fue del 99. 3 veces la he mostrado. Hicimos el recorrido que rodeamos Bambrook y de aquí, de la Mountain Avenue hacia abajo, mi esposa vio lo que sucedió exactamente. Una agua sucia, barro y que arrasó con todo. Dios habla. Pongámosle atención porque es importante, ¿verdad? Qué lindo que Dios no hace nada si primero no lo revela a los profetas. O sea, lo que Dios va a ir haciendo, Dios lo va revelando. ¿Para qué? Para que su pueblo se prepare, ¿verdad? Para que su pueblo se prepare. Pero por eso todos son experiencias y todos son crecimiento en el Señor. Y de ahora en adelante, pues, pongámosle atención a los sueños, ¿verdad? Y sepamos que Dios nos está hablando de alguna manera. Amén. Vamos, bueno, de pie, así, amén.